Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a ver una pequeña review muy cortita de troqueles que me han enviado desde Cocorosa Studio y todos y cada uno de los trabajos que hemos realizado con esos materiales. ¿Os gusta la idea? Quedaos conmigo, ¡comenzamos! En el vídeo de hoy vamos a hacer una review de los troqueles que me han enviado desde Cocorosa Studio. Como siempre, primero veremos los tamaños, las formas y las piezas que lo componen. Y después veremos todas las muestras que he realizado con estos artículos. En este caso no son muchos, no me voy a enrollar en exceso y luego vamos a ver en detalle, eso sí, cómo he montado algunas de las piezas con estos troqueles. Os dejaré todos los enlaces de los materiales que veremos hoy abajo en la caja de información del vídeo. Además, desde Cocorosa Studio nos realizan un cupón descuento del 25% con el código que estáis viendo escrito en pantalla y también os lo dejaré abajo en la cajita de información junto al resto de enlaces. El primer troquel sí que va a ser de tarjetería y aunque se puede desmontar y utilizar cada piececita individualmente, yo creo que en esta ocasión voy a intentar mantener estos troqueles completos para no perder la disposición de las tarjetas. 10 por 14 es el tamaño más o menos de la pieza resultante y estáis viendo que son figuras geométricas irregulares hasta formar un rectángulo. Si recortamos todas las piezas tal y como viene el troquel montado, algunas de ellas serán más pequeñas e incluso crearemos diferentes bordes para hacer esta tarjeta. Si por el contrario la desmontamos y troquelamos por separado, podremos conseguir piezas más grandes y eliminar esos bordes interiores de los que os hablaba. Lo vamos a ver a continuación. El segundo troquel también es de tarjetería y en este caso me gusta muchísimo, tiene una estrella en el centro. Nos puede dar mucho juego. Podemos separar todas las piezas y quedarnos con lo que es el marco exterior y después las piezas interiores, o como en mi caso, que yo no lo voy a separar y lo voy a troquelar todo junto. A elección de lo que vayáis a hacer o queráis. Y es exactamente el mismo tamaño que el anterior, 10 y medio aproximadamente por 14. Si tuviera que valorar mi gusto personal, os diría que yo no soy mucho de tarjetería, pero últimamente, fijaos, no hago más que subir cosas de troqueles, de scrap. El siguiente troquel es mucho más chiquitito, 8×8, y a mí me recuerda un trabajo que hice hace ya muchísimos años en Patchwork, donde montábamos una estrella, en este caso de tela. Vamos a ver qué se nos ocurre con él, y en este caso es un único troquel, no lo podemos desmontar, la forma es tal cual. Luego veremos que podemos sacar del mismo troquel las piezas interiores que forman la estrella o flor y el borde. Para montar una tarjeta con este troquel he recortado la misma figura en diferentes cartulinas. La primera en negro y he retirado todas las piezas interiores. Es el borde que estáis viendo aquí. Y 4 colores metalizados, 2 brillantes y 2 mates. Voy a recortar única y exclusivamente las piezas que voy a utilizar para formar una estrella de colores de cada una de las cartulinas metalizadas. Una base en un tono neutro entre gris y marrón, con cola blanca pego el borde en negro y después, poco a poco, iré formando la estrella de colores que deseo. Ya tengo la base de la tarjeta que voy a preparar. Recorto la cartulina exterior y la vamos complementando. Yo voy a colocarle unas letras también en colores metalizados, pero este papel es un poquito más finito. Escojo una frase apropiada y voy montando. Recorto la cartulina y le marco las esquinas y entinto. Y lo pego después sobre una cartulina en color negro.
para terminar, con cinta adhesiva almohadillada, aunque muy finita, coloco por la parte posterior todo alrededor, un borde completo, y pego a una cartulina, esta vez en color clarito, que será la que forme nuestra tarjeta. Muy fácil y sencillo. Los dos troqueles con multipiezas, con formas geométricas y la estrella se montan de una manera similar. Ya os he dicho que yo no voy a desmontar estos troqueles y por tanto lo primero será elegir en qué papeles lo quiero realizar. Ya sabéis que esto a mí siempre me cuesta un montón. Una vez que los tengo elegidos, los pasamos por la máquina y troquelamos. Y es como un puzzle, elijo en qué colores quiero la parte exterior y en qué colores la interior. Y lo vamos pegando todo sobre una única cartulina con un color neutro. Tanto el diseño de la estrella como el que es más de figuras geométricas se montan de la misma manera. Podemos simplemente montar las tarjetas tal cual, con dos papeles decorados diferentes sobre un fondo neutro, o seguir decorando e incorporando nuevas piezas a las tarjetas. En este caso, una frase entintada o embosada en azul. Creo que a la estrella le va bastante bien esta frase. Para darle un poquito de color al fondo de la cartulina, con tintas. Y para pegarla sobre la tarjeta ya montada, coloco pequeñas almohadillas de foamy para darle volumen. De la misma manera que habíamos hecho el embossing sobre un trocito de cartulina, he embosado letras precortadas tipo chipboards en madera. Exactamente lo mismo, entintamos cada letra, le espolvoreamos los polvos de embosar, le damos calor y se quedan así de bonitas. Y es que estos papeles decorados me recuerdan muchísimo al verano. Hacemos el montaje, colocamos sobre otra cartulina y ya tenemos una tarjeta impresionante montada. Y para terminar, no me he resistido a unos animalillos súper graciosos. Un zorro, mi querido erizo, un mapache y un conejo. Vienen acompañados de unas pequeñas hojitas. Tampoco los voy a separar de momento, aunque evidentemente cada animal se puede separar del resto. Los tengo también troquelados en blanco y en esta ocasión lo he hecho así porque después les daremos color. No son piezas independientes las que forman cada animalillo, solo se separan los ojos y algunas narices, y me resulta más fácil troquelarlo en blanco y después pintarlo, aunque también podríamos utilizar el mismo troquel con distintas cartulinas de colores, ir recortando las piezas y montar los animales. Luego veremos qué he montado con este troquel en concreto. Como os decía, no voy a troquelar las figuras de los animales en cartulinas de colores. Se van a quedar en blanco y ahora les podemos dar color como prefiramos o más nos guste, con acuarelas, pinturas de madera, rotuladores al alcohol, lo que tengamos. Voy a darle color con rotuladores acuarelables y un pincel de agua con unos colores llamativos, característicos de cada uno de los animales para diferenciarlos.
y una vez que tengo las figuras coloreadas las pego sobre una cartulina decorada. En este caso he escogido una en tonos verdes. Y elijo colocar el erizo con el zorro y el mapache con el conejo. Pero finalmente solo monto una tarjeta. Utilizando las hojas que vienen dentro de este troquel, he troquelado otras diferentes y pintado en tonos anaranjados, rojizos y verdosos, simulando el otoño. Sobre el fondo en el que hemos colocado los animales he hecho un stencil y colocado y pegado las hojas sueltas por encima haciendo una composición. Y ya tenemos una bonita tarjeta terminada. Esta cosa tan rara de troquel sirve para montar un mini paquete de regalo con forma de tienda de campaña. Es súper curioso, así visto no os hacéis una idea. Lo vamos a ver montado a continuación y veréis que queda un empaquetado chiquitito súper gracioso y viene hasta con una etiqueta que pone Home. Yo al principio no lo desmonto, pero después veréis que sí, que lo tengo que desmontar para montar esta caja pequeñita. Para montar la mini cajita, pirámide o con forma de tienda de campaña, troquelamos las piezas en la cartulina o papel decorado que queramos y vienen marcadas las dobleces. Simplemente tenemos que seguir la línea que ya viene premarcada, doblar por ellas y después encolar para que lo que es la base o cajita quede formada. Después colocaríamos en la parte interior aquello que queremos regalar. Yo voy a meterle un anillito que tengo por aquí. Con el tejado no tenemos que hacer nada, simplemente podemos colocarlo sin más o como en mi caso que lo voy a fijar con cola blanca a uno de los lados. Con un lazo, cuerda, cola de ratón, lo que tengamos, enganchamos el pequeño cartelito que pone Home del lazo, cerramos y ya tenemos un empaquetado chulísimo para regalar pequeñas piezas o incluso dinero de una manera original. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Qué forma más rara! Parece un gallo, una ánfora, no sé. Ya vais a ver lo que podemos montar con este troquel, que lo he pedido específicamente porque a mí me viene genial. Tiene una forma muy curiosa, pero le veo muy práctico. De nuevo lo he troquelado en una cartulina blanca para hacerme a la idea de cómo poder montar este troquel, pero después veremos cómo lo montamos con un papel decorado. Ya hemos visto que la pieza esta rara es un mini maniquí que nos va a servir para colocar bisutería. Puede ser incluso para exponer. Mirad qué maniquí tan chulo y sencillo podemos montar para nuestras piezas. No hace falta encolar, vienen todas las marcas hechas para introducir las pestañas o muescas. Y ya tenemos la pieza montada. De los hombros podemos enganchar las cadenitas en el caso de utilizar este mini maniquí para colocar colgantes. Y en la parte superior los pendientes con fornitura hippie o con tuerca, lo que tengamos. Y nos queda genial, incluso para decorar en nuestra habitación y tener a mano nuestra bisutería o incluso para empaquetar y regalar. Una corona con unos corazones intermedios troquelados, un diámetro aproximado de 12 centímetros y una altura de 3,5. Como estáis viendo, ya la he troquelado en papel blanco para ver cómo quedaba
y hacerme una idea de lo que vamos a montar después. Ya me conocéis, las coronas no podían ser para otra cosa que hacer complementos para el cabello, que también las podríamos troquelar en cartulina y decorar cualquier otro trabajo, pero yo voy a montar diferentes adornos para el cabello de las más peques o no tan peques de la casa. He troquelado todas las coronas en diferentes polipieles, plásticos, telas o tejidos adaptados para realizar este tipo de complementos, y yo tengo infinidad de colores y materiales sobre esto. Os preguntaréis si troquela bien sobre estos materiales tan gruesos. Bueno, yo me he ayudado de una placa metálica en la base de corte, en la parte inferior de la base de corte, para que se troquelen bien estas figuras. Aquí echamos mano de la imaginación y de los materiales que tengamos. Podemos montar una para bebés con estas cintas típicas elásticas que podemos encontrar. Yo como base para estas coronas voy a utilizar fieltro, que he recortado en pequeños circulitos. Y sobre estos vamos a ir montando las diferentes coronas. En la parte superior le podemos colocar perlas, estrellas adhesivas, pequeños brillantes, lo que queramos. En la parte inferior también. Echad la imaginación y montarla como queráis. Podemos utilizar incluso plumas. Yo también tengo piezas decoradas con forma de unicornio para las más peques, con forma de arco iris, lo que se os ocurra. El tul es un gran aliado, sobre todo si tiene brillitos o estrellitas. También podemos utilizar pompones o crear lazos que lo decoren. Podemos vender estas piezas, regalarlas o incluso realizarlas para algún evento especial. Cuando realizamos este tipo de complementos, lo importante son los pequeños detalles y que esté todo muy bien rematado. Y después va en gustos, con moñetes más grandes, más pequeños, con mucho tul, con poco tul, con cinta de grogué, con plumas, lo que se os ocurra. Y hasta aquí las ideas de hoy, que son unas cuantas, no me digáis. Con cada uno de los troqueles que hemos visto de Cocorosa hemos realizado un trabajo de tarjetería o lo que se nos ocurra, ya lo sabéis. Bueno, familia, me despido. Imagino que vendré y llegaré a tiempo el jueves con otra nueva y creativa manualidad. ¡Chao!